a ser un accionista, pero que se entienda bien, minoritario. Soy tal vez uno de los más pequeños. Pero a mí realmente me entusiasma, me lleva a esta lucha porque considero que a Loja se le está haciendo un daño de toda naturaleza al querer, en este caso, echar mano de una institución que ha servido durante 57 años y que ha prestado un servicio silencioso, pero yo considero el más valioso de la ciudad en el tema económico. ¿Por qué razón? Porque la economía de Loja, que es una cultura de ahorro diferente a otras ciudades donde tienen artesanías, donde tienen industrias, donde tienen situaciones de privilegio por estar en el centralismo y beneficiarse de los fondos del Estado, qué sé yo, viven en condiciones más interesantes dependiendo de lo que ellos ejercen y actúan dentro de su actividad propia. Mientras que los lojanos tenemos un sentido más de orden comercial, pero de consumo y también de ahorro. El hecho de ser ahorradores da lugar para que esos dineros circulen a través del sistema bancario. ¿Y qué es lo que ocurre? El banco matriz, en este caso, como el Banco de Loja, resulta un motor fundamental, porque a diferencia de las agencias bancarias que existen, ¿no? El Banco de Loja receta dichos ahorros a través de pólizas de acumulación, a través de cuentas corrientes, a través de libertades de ahorro y de toda naturaleza, y de acuerdo a sus características estructurales, devuelve a su público a través de los créditos. Hago entender mejor. Si el Banco de Loja capta 10 millones de dólares, ¿no? Devuelve a su ciudad a través de créditos 8 millones de dólares. Los otros 2 millones, por lo general, son usados para reservas y para encajes. Por tanto, todo su dinero se queda en la ciudad y provincia donde tiene su casa matriz. Esa es la gran diferencia con las agencias que en cambio recetan los 10 millones de dólares y prestan a la ciudadanía 2 millones. Se llevan los 8 millones de dólares. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen oportunidades de colocación en créditos para ellos supuestamente corporativos y de otra naturaleza más rápidos en el sentido de seguridad y de recuperación. No son créditos tipo microempresa como sí ocurre con el Banco de Loja, que es una especie de cooperativa hecha banco, ¿no? Por eso tiene 840 accionistas. Es un caso excepcional con respecto al resto de bancos, que en cambio por lo general se caracterizan por tener a determinadas familias como poseedoras del gran paquete accionario. Esa es la gran diferencia. Y por eso es que los lojanos tenemos que estar conscientes y claros de que el Banco de Loja nos pertenece a todos, a los ahorristas, a los accionistas y a los que demandamos las necesidades crediticias, lo cual es un círculo económico que definitivamente resulta un músculo fundamental para toda clase de actividades que realizamos en nuestra ciudad y provincia. Por ejemplo, los negocios, por ejemplo, las radios, por ejemplo, los consumidores demandan también de la ayuda indirecta del Banco de Loja a través de publicidades, a través de ayudas en el orden económico, a través de ayudas para el deporte, a través de una serie de elementos adicionales que se juntan para llevar adelante el movimiento económico de una ciudad y provincia. Por eso es que el Banco de Loja, a diferencia del resto de bancos, está metido en el ADN de los lojanos. En el resto del país, cuando se habla de banca, habla peyorativamente la gente después del feriado bancario,
porque ellos se convirtieron en empresarios y no banqueros. Concentraron créditos en actividades para lucrar indirectamente con el dinero de quién, de los mismos ahorristas. Entonces, claro, ahí vino el colapso financiero que fue definitivamente fatal para los intereses nacionales. Y todos sabemos en lo que terminó, donde muchas familias quedaron en la calle, donde mucha gente incluso se suicidó, donde muchas personas se afectaron en todo orden y ya no volvió a ser lo mismo para cuantos ahorristas que se licuaron sus dineros en pólizas congeladas y cuando les entregaron en dólares ya era una migaja que después de haber ahorrado de toda su vida y por las jubilaciones y todo eso, esa gente quedó empobrecida. Yo conozco muchos casos de esa naturaleza. La diferencia con el Banco de Loja, que su dinero siempre lo recolocó, lo reubicó en la misma gente que en este caso depende de esa economía circular, lo cual definitivamente mantiene viva la ciudad y activa. Entonces, la gravedad, Freddy, para que el Banco de Loja desaparezca. La gravedad, digo, porque si el Banco de Loja se convierte en una sucursal, en este caso del banco interesado en absorberlo, sencillamente ese dinero saldrá, en este caso de las arcas del banco, y se colocarán y se redistribuirán en todas las otras provincias, dejando una minúscula parte dentro de la ciudad. Y entonces ahí los negocios y actividades de toda naturaleza empezarán a deprimirse. Mire la gravedad. Yo que soy economista conozco del sistema circular y de cascada justamente de los recursos, porque cuando incluso la persona recepta el crédito, deposita en ese mismo banco y ese dinero nuevamente en otra proporción menor es nuevamente colocado a la ciudadanía que demanda créditos y así sucesivamente por cinco etapas. Esa es la ley de la economía, que la entiendo, yo la estudié yo y más aún, habiendo sido banquero, la conozco perfectamente. Por tanto, mi denuncia pública es que para los lojanos es fatal la desaparición del Banco de Loja. Por eso es mi defensa más que como accionista, porque yo soy un minúsculo accionista. Pero claro, además hay un factor afectivo de mi parte, porque yo crecí junto al que hizo el Banco de Loja, al que realmente imprimió su capacidad y su esfuerzo en beneficio de la ciudad de Loja. Mi padre, el primer gerente del Banco de Loja, ¿quién fue desde el 1 de julio de 1968 hasta 1988? Su gerente que pudo incluso haberse adueñado del banco, pero él no lo hizo, diciéndome y manifestándome de que el Banco de Loja no era de ninguna familia. El Banco de Loja pertenecía a los lojanos y era un banco hecho para el servicio, como justamente consta en el decreto que fue aprobado, ¿no?, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, donde consideraba que es notorio el estado de depresión en que se desenvuelven las provincias de Loja y Zamora Chinchipe debido a la adecuada integración al proceso económico nacional y que considera que es indispensable dotar a las provincias de Loja y Zamora de los mayores recursos financieros y adecuados servicios bancarios para el fomento de la producción y para la movilización de la riqueza, promoviendo así el desarrollo. En esas consideraciones decretó en el artículo 1 que las entidades públicas y semipúblicas de las provincias de Loja y Zamora puedan asociarse con capital privado para la promoción, constitución y operación de un banco de sociedad de economía mixta. Mire usted, ahí se unieron los lojanos, presentaron un proyecto y modificaron la ley, porque no había plata, no había dinero. Se requería 6 millones de sucres en ese entonces para la creación de un banco. La pobreza de nuestra ciudad y provincia era total. La sequía arreciaba. Las circunstancias, en este caso de Loja de la migración, eran galopantes.
Entonces, qué oportuno que resultó el Banco de Loja para que con esa fuerza ciudadana que tenía ese momento Loja, con gente capaz, con gente que amaba a su tierra, que había sufrido las consecuencias del ostracismo y del abandono, en este caso, entren a conformar un proyecto que ha servido para sostener a la economía lojana. Una cosa es Loja antes del Banco de Loja, otra cosa ha sido después del Banco de Loja. Que haya crecido desarticulada o que esto, que esto otro, son otros factores, pero en sí, la sobrevivencia de la gente dentro de esa economía circular ha estado basada justamente en el Banco de Loja. Las cooperativas y todo lo que tiene que ver en el sistema financiero requieren obligatoriamente del apoyo, en este caso del Banco Matriz, que además tiene otra característica que no la tiene una agencia. Retorna el crédito de una forma ágil y rápida. Cuando mi papá imprimió esa política, cuando no había un sistema de computación, cuando no había centrales de riesgo, pero a base de confianza y de agilidad y de conocimiento del ciudadano, hacía que el crédito no demore más de 48 horas. Créame lo que eso era algo que la ciudadanía aplaudió y lo aceptó con mucho cariño, a tal extremo que han pasado 57 años y en la actualidad el Banco de Loja tiene 300,000 clientes. Mire usted quién no ha sido cliente del Banco de Loja. Por tanto, le debemos mucho al Banco de Loja. El que menos directa o indirectamente se ha beneficiado del Banco de Loja. Por eso es que defender a un banco como el de Loja no es igual a defender a cualquier otro banco. Saquémonos de la cabeza el tema del bancario y les doy la razón, porque los bancos han hecho mucho daño cuando se volvieron empresarios y de esa manera lucraron, en este caso, de los recursos de los ciudadanos que fueron inocentes frente a tanto atropello que se cometió. Pero en este caso considero fundamental que nos unamos los lojanos, como lo estamos logrando, porque yo veo reacciones ya importantes de sectores, especialmente en este caso de la provincia, que por ejemplo, como el día de ayer, tomaron una resolución, todos los alcaldes por unanimidad con el señor prefecto para apoyar en este caso la defensa del Banco de Loja. Igualmente, el día de ayer pude yo reunirme telemáticamente con los accionistas minoritarios del banco en un número de 70 personas. Somos 800 en total, pero lamentablemente estamos muy dispersos por todas partes. Pero eso no importó porque las resoluciones que se adoptaron, en este caso fue de un reclamo unánime y de rechazo absoluto a la intención de fusión que tiene el Banco de Pichincha para el Banco de Loja. Entonces, por eso es la necesidad, Freddy, a través de su medio de comunicación tan importante, como los otros medios también que se han unido a esta causa, para hacer un llamado a toda la ciudadanía para que el día viernes, este viernes 5 de septiembre, a las 4 de la tarde, hagamos un plantón en la Plaza de Santo Domingo y gritemos en una sola voz: el Banco de Loja se queda en Loja, el Banco de Loja es de los lojanos. Ahora, economista, hay un asunto. Usted en uno de sus argumentos, que es el que a mí más me llama la atención, dice que la Superintendencia de Bancos ha avalado una serie de ilegalidades. ¿Cómo puede ser eso en una institución, en una entidad como la Superintendencia de Bancos, que se supone que no se les pasa nada a esto y por tanto tiempo? Permítame antes una llamada telefónica, si es tan gentil, economista. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctora Ponte. Y aprovechando a los accionistas ahora en este problema, quiero manifestar que la ciudadanía va a apoyar. Y por favor, no dejen que el Banco de Loja lo absorba el Pichincha. Pero sí quisiera que por favor los accionistas revisen los sueldos de los gerentes
para que bajen por lo menos a menos de $2.500, haya menos gasto administrativo y bajen las tasas de intereses. A más de que ya no despidan a los trabajadores antes de cumplir los 20 años para no pagarles la jubilación patronal. Muy amable. Bueno, no sé si quiere responder ahí antes de pasar a la que yo quería comentarle, que es parte de sus argumentos también, economista. Bueno, yo pienso, y yo voy a hablar por mí, por Osvaldo Burneo. Cuando mi padre se retiró del Banco de Loja como gerente después de 20 años, se retiró con 5.500 sucres de sueldo, que significaba, al cambio de ese entonces, $240. Mi padre nunca consideró que debía subir más sueldo porque las condiciones todavía del banco le podían haber permitido mucho más, porque incluso la Junta de Accionistas le pidió para que se quedara sirviendo al Banco de Loja, duplicar su sueldo, pero mi padre consideró que él había cumplido su misión. Entonces, yo puedo responder hasta allí las acciones de mi padre, que son a las que justamente yo me debo. De allí en adelante que respondan las personas que han estado administrando el Banco de Loja, ¿no? Esa es mi función, esa es mi parte y esa es son mis palabras en este caso de lo más justas y honestas de las que estoy transmitiendo. Ahora, con respecto a la situación de la Superintendencia de Bancos, le manifiesto que el Banco de Pichincha compró acciones del Banco de Loja en el año 1996, cuando estaba vigente la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que en el 2014 fue derogada, mucho ojo, fue derogada por el Código Orgánico Monetario y Financiero, CONF. En el artículo 399, numeral 1, habla expresamente que cualquier institución financiera, bancaria, no puede tener acciones en otra entidad bancaria. Entonces, les daban un año de plazo para que ellos se deshagan de esas acciones. Ahí viene justamente esta falla de orden legal de parte de la Superintendencia de Bancos, de no haber exigido en este caso que el Banco de Pichincha venda las acciones del Banco de Loja. No podía tenerlas un día más que el año justamente autorizado. Ahí viene nuestra reclamación, porque los actos de ahí en adelante, que ya son 11 años, han sido totalmente ilegales por parte del Banco de Pichincha. ¿Dónde están los diputados, señores? ¿Dónde están los actores políticos para que hagan esta reclamación y fiscalicen a estas autoridades inmorales que han permitido justamente ese tipo de cosas y que ahora todavía, para cerrar este acto ilícito, autorizaron en el 2017 que se forme un fideicomiso para velar esta causa, sabiendo bien que los propietarios de ese fideicomiso eran los mismos señores del Banco de Pichincha. Y ahora que pasa el tiempo, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada. Siguen ellos de accionistas, y no solo eso, sino que para arreglar su problema legal. Ahí viene la parte grave, porque el Banco de Loja está perfecto dentro de sus finanzas por la calificación AAA. Entonces, no hay razón de que sea absorbido. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el Banco de Pichincha, por solucionar un problema legal de ellos, no de nosotros, sino de ellos, nos quieren perjudicar arrebatándolo a nuestro banco. Esa es la parte aquí más grave que se está cometiendo. Por eso mi voz de protesta. En este caso, para que el Banco de Loja desaparezca. Además, yo hago un llamado a la Superintendencia de Compañías. Mucho ojo esto, que nadie lo ha planteado aún, y que yo lo denuncio en este momento y lo pido. No,
la Superintendencia de Compañía, órgano de control de mercado de valores, a través de su Dirección Nacional de Mercado de Valores, está llamada a precautelar los intereses públicos de inversionistas. Por lo tanto, está llamada a verificar que los negocios fiduciarios a los que ellos se han acogido, administrados por distintos administradores de fideicomisos, cumplan con la finalidad de tener el objeto y causas lícitas. Al contrario de lo manifestado, que a través de este acto público se ha encontrado un objeto ilícito cuya finalidad, la venta de acciones, verifica el incumplimiento de la ley. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay causales suficientes para que se sigan presentando acciones en contra justamente de este malhadado intento de proyecto de fusión. Ahí está el punto que tenemos que verificar. Entonces, defendamos las cosas no solamente con el sentimiento de lojanidad, sino también con la ley. Pero, oh sorpresa, ahí viene también otro reclamo y otra denuncia pública que la hago a través de su medio de comunicación. Mire usted esa acción de protección presentada para frenar esta bendita sesión que se va a realizar el 5 de septiembre a las 5 de la tarde en el Banco de Loja. ¿Qué es lo que ocurre? Que el doctor Pablo Arturo Piedra Vivar presenta una acción fundamentada, alegando exactamente las razones técnicas legales para que esa sesión no puede en este caso darse, y de esa manera los jueces automáticamente suspendan ese acto que justamente va a afectar a los accionistas minoritarios del banco. Economista, ¿Y qué es lo que ocurre? Economista, si es tan gentil, solo le interrumpo para una llamada telefónica para que abonen algo. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Doctor. En primer lugar, para decirle al economista Osvaldo que en verdad tiene el respaldo de Loja en este sentido, porque mire, justo coincide, seres extraños nuestra tierra habitarán. Entonces, lamentablemente nosotros hemos dejado que eso pase. Pero ahora, con voces jóvenes, con voces que también se van a unir de mayores, debemos defender lo que verdaderamente se ha creado en nuestra ciudad, con gente nuestra. No debemos permitir que verdaderamente vengan y hagan lo que quieran en nuestra ciudad, como lo han hecho muchas empresas, como lo han hecho otras personas. Verá, créame, se ha tenido uno desde chica la libreta de ahorros en el Banco de Loja. Son 68 años, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cómo no va a dolerle a uno como ciudadana que vengan otros seres extraños a quererse apoderar de lo nuestro, de la lucha, de la inteligencia de nuestros seres queridos de aquí? Eso quería decirle yo al economista, que tiene el respaldo de Loja y que verdaderamente hay que luchar, que no permitamos. Perdóneme que le diga, y verá, en Cuenca, usted va al Banco de Pichincha, en Cuenca, en Quito, y créame, usted presenta su libreta, presenta y le dicen, no, haga otra cola, no, haga esto. Señora, deme por favor el saldo, dígame qué es lo que puedo hacer para poder retirar. No, ¿sabe qué? Al cálculo usted vea lo que tenga que retirar. O sea, ese es el trato que nos han dado a los lojanos, y no solo soy yo. Muchas personas que hemos hablado, doctor. Muy amable. Muchas gracias a usted también, economista. Entonces, usted estaba en esta última reflexión y aparte de lo que abona la persona que llamó. Totalmente. Yo creo que la gente ya va tomando conciencia, en este caso, de lo que significa la pérdida del Banco de Loja. Y un banco que ha sido muy nuestro, que ha sido en este caso sufrido como para que se consolide, donde se lo ha manejado honestamente, porque la verdad es que nunca se ha escuchado, por lo menos, de situaciones de lamentar. Sí, es verdad. ¿No?
Entonces, eso es importante también anotar. Pero bien, más allá de estos elementos que creo que la ciudadanía sí conoce, vale indicar que estas excusas que de los jueces, de 6 jueces de la Corte, han sido justamente los que nos han llamado tremendamente la atención. Además, el día de ayer ya se presentó un amicus curiae, justamente consolidando en este caso la demanda presentada por el doctor, en este caso, Pablo Arturo Piedra Vivar. Pero, oh sorpresa, y créame lo que eso es sumamente preocupante, porque en los anales de la historia yo no he escuchado, por lo menos de lo que tengo uso de razón, que los jueces, en este caso, se laven las manos y se excusen, poniendo cualquier pretexto porque no quieren asumir esta responsabilidad de sentenciar lo que justamente estoy denunciando apegado a derecho, una justicia total y absoluta, donde incluso exige que el 80% de los accionistas son los que autorizan en este caso la fusión o la desaparición del Banco de Loja, cosa que ellos no la tienen, los del Banco de Pichincha. Por tanto, argumentos de orden legal existen. Por tanto, ¿de qué se excusan los señores jueces si ellos sencillamente tienen que cumplir con su labor y para eso se les paga? Estamos en indefensión. Los lojanos estamos en indefensión en el país con una justicia no pusilánime que no obedece en este caso a los intereses de las necesidades de las personas. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿A quién acudimos? Si en este caso los jueces no tienen capacidad de resolución, no tienen los suficientes pantalones como para justamente dictaminar y cumplir con su labor, porque bien ellos reciben dineros públicos para darnos solucionando los problemas de orden ilegal. Para eso la Corte de Justicia, sino para qué se ha creado. Claro, hacemos rápido con esta última llamada, nos queda poquísimo tiempo. Buenos días, le escuchamos, adelante. Hable, por favor, la persona que está ahí en la línea. Bueno, cortó. Entonces vamos a cerrar y nos vamos a despedir más bien con el economista Osvaldo Borneo, y entiendo que como todo lo que nos pasa en Loja, todo es una lucha, economista. O sea, para todo tenemos que luchar para que nos tapen unos huecos. Es una lucha aquí en Loja, para que den agua es una lucha. Entonces, todo es lucha, economista. Así nos hemos fortalecido, no nos hemos debilitado, sino todo lo contrario, nos hemos fortalecido en medio de tantas vicisitudes, y por eso creo yo que esta unidad del pueblo lojano va a dar réditos, va a tener réditos en esta reunión que se dará en función de absorber al Banco de Loja. No vamos a claudicar, creo yo, esa es la consigna, ¿no? Una de las características que hemos tenido los lojanos en los últimos tiempos ha sido la desunión. Por eso es que nos pasan todas estas cosas. Y por eso es que probablemente nuestra ciudad esté al vaivén de las circunstancias y de los politiqueros de turno. Por ejemplo, es un llamado sin banderías políticas, para empezar. Es de unidad. Aquí se ha unido gente de derecha, gente de centro y gente de izquierda. Todos se han unido, me han llamado de todas partes, de todos los sectores, sin miramientos de ninguna naturaleza, porque aquí no perseguimos ninguna otra cosa, sino defender lo que es nuestro. Por eso, don Freddy, hago un llamado al pueblo lojano que se una en un solo puño y pelee una causa como se peleó en la época federal. Loja tiene que retomar en este momento realmente su pensamiento original y su lucha constante por ese ostracismo y abandono que hemos tenido. Por eso hago un llamado para que este día viernes todos unidos llenemos la plaza de Santo Domingo. Buenos días, don Freddy, buenos días. Muchas gracias, economista, muchas gracias.